Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estás, Isaac? Hola, Leo, ¿cómo estás? Perdón, estás del otro lado. Edson, ¿cómo estás? Por ahí abajo. Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Albert, qué tal la semana? Todo muy bien, gracias, Leo. ¿Cómo estás, Isaac? Edson, ¿qué tal? Creo que lo hice mal, ¿verdad? Sí, un poquito. Ahí para activar un poquito las neuronas antes de comenzar a estudiar. Hoy vamos a hablar acerca del tiempo de la demora y brevemente hablaremos de un concepto que menciona Elena G. White en un par de citas en primeros escritos, que es el tiempo de angustia previo. De hecho, en la línea del tiempo que tenemos, que van a poder ver ahorita en la pantalla, ustedes pueden ver que este tiempo de angustia previo no se extiende. Bueno, si se fijan, varios de los eventos que tenemos están comenzando o terminando en el mismo punto. Ese mismo punto es el cierre del tiempo de gracia, ¿no? Y si se fijan, este tiempo de angustia previo, pues el tiempo de angustia tiene que ocurrir fuera del tiempo de gracia. Si se fijan, termina en el mismo punto. Es muy breve el concepto que tenemos y la mención que se hace de él, pero es importante que también lo conozcamos y nos vamos a abarcar mucho más en el tiempo de la demora porque de eso hay mucho por hablar. De hecho, la semana pasada se platicó brevemente de esto, de las razones, de los porqués, de los cuándos y del qué es, ¿no? Pero hoy vamos a profundizar mucho más en esto y con las citas que tenemos tanto en el espíritu de profecía como en la Biblia. Entonces, antes de comenzar, no sé si podamos tener una oración. Claro que sí. ¿Quién va a ser el elegido? Edson. Vale. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos pedir de tu compañía ahora que vamos a iniciar este estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine, nos guíe, sobre todo que grabe esas palabras en nuestros corazones y aparte de ponerlo en práctica, que lo podamos compartir con los que no lo conocen. Quédate con nosotros, con nuestros familiares y amigos. Pedimos sanidad y salud para todos, sobre todo para los que están enfermos de ese virus COVID. Todo esto lo pedimos en Cristo. Amén. 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 Y muy bien, a mí me gustaría antes de comenzar también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Búsquenos como los Hijos del Trueno ASD, perdónenme, Hijos del Trueno ASD. Va a estar apareciendo aquí abajo. Nos pueden encontrar ya sea YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, por ahí se me está escapando alguna, Apple Music. Entonces búsquenos como Hijos del Trueno ASD, denos un like, un follow, y compartan también nuestras transmisiones. Muy bien, gracias por el dato, Isaac. Oigan, hoy ya dijimos que vamos a hablar de la demora, pero a mí me gustaría comenzar la plática definiendo la demora, porque para nosotros humanos, no voy a decir mexicanos porque esto es el día a día de nosotros, pero la puntualidad o la demora solo puede existir si conocemos un punto en el tiempo de referencia, ¿no? Y Jesús no dijo cuándo iba a regresar. ¿Por qué nosotros entonces hablamos de un tiempo de demora de su segunda venida si no sabemos cuándo va a venir? Bueno, de hecho lo que comentas es cierto, Leo. Para poder definir que algo está demorado o atrasado, tendríamos que saber un momento en el cual tendría que llegar, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar exactamente a definir el por qué hablamos de una demora, me gustaría aclarar solamente ciertos conceptos que tal vez ya hemos estado tocando en capítulos pasados, que es cómo o qué tipo de profecías existen. En este caso, bíblicamente encontramos profecías de tiempo, profecías que indican exactamente un tiempo en el cual tiene que ocurrir algo. Un ejemplo sería la profecía de las 70 semanas. Si recuerdan, en la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel, hay un momento en la última semana en donde habla del Mesías, de la unción del Mesías. Incluso cuando sucede o cuando se cumple esta profecía, en la Biblia dice, venido el cumplimiento del tiempo, la Virgen dio a luz. Entonces, nosotros podríamos interpretar como una profecía de tiempo la profecía de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación, una profecía de tiempo. Sin embargo, también existen otro tipo de profecías condicionales, es decir, profecías que para que ocurran
se tienen que cumplir ciertas condiciones, una condición o algunas condiciones. Un ejemplo muy claro es cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Y la predicación de Jonás en Nínive era: de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. El detalle es que esta era una profecía condicional, no una profecía de tiempo. Si fuese una profecía de tiempo, al terminar los 40 días, Nínive tenía que ser destruida sí o sí, porque era una profecía que Dios había mandado decir. Sin embargo, no ocurre así debido a un suceso en específico. Los ninivitas se arrepienten. Esta profecía era una profecía condicional que involucraba el hecho de que si no se arrepentían, es decir, tenemos que entender que Dios es misericordioso y que no busca el mal de nosotros, no busca nuestro castigo, no busca nuestra muerte, busca que nos arrepintamos. Y en este momento era lo que buscaba del pueblo de Nínive, su arrepentimiento, el cual se dio. Y debido a que se arrepintieron, Nínive no fue destruida en ese lapso de tiempo. Esta es una profecía condicional. Nosotros entendemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una profecía condicional, y a lo largo del tema del día de hoy vamos a entender por qué creemos que es una profecía condicional y por qué creemos que existe una aparente demora en esta profecía. Por ahí me parece que podemos empezar viendo lo que es la parábola de las 10 vírgenes para empezar con este tema. Antes de pasar a la parábola de las 10 vírgenes, quiero hacer una intervención aquí acerca de lo que estás diciendo. Y es importante notar que estamos hablando de una aparente demora, y como bien lo dice Leo, no hay un tiempo definido para la venida de Cristo. Aunque hay algunos grupos que se han empeñado en fijar fechas, nosotros no fijamos ninguna fecha, ni pretendemos conocer el día y la hora de la venida de Cristo, ni tampoco el mes o el año, porque dicen, el versículo dice que el día y la hora nadie la conoce, pero a lo mejor el mes y el año sí. No, nada de esto se puede determinar. De hecho, cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan que estábamos tocando el tema cuando en la época de Guillermo Miller, y estábamos tocando Apocalipsis 10, en el que se le dice en el texto de la Biblia, se le dice al personaje que toma el libro y lo coma, y que va a ser amargo en su vientre, pero en su boca va a ser dulce como la miel. Bueno, en este suceso, cuando estaba hablando del suceso de 1844, hay un texto en Apocalipsis 10:6, donde dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí hay un punto importante que poner, que es sentar sobre la mesa. Para entender el tema de la demora, tenemos que entender primero cuándo pudo haber venido y cuándo no pudo haber venido. Por ejemplo, algunos dicen, Cristo pudo haber venido en el año 70. La respuesta es no, porque hay ciertas profecías que se tenían que cumplir, y una de ellas era el juicio investigador. Es el punto en el que Cristo todavía está teniendo que elaborar un trabajo en el cielo, que pasa del lugar santo al lugar santísimo en favor nuestro, para terminar de expiar nuestros pecados. Aunque algunas iglesias cristianas están en total no están de acuerdo en este tema, Cristo está terminando de expiar nuestros pecados en el juicio investigador. Pero después de 1844, que la Biblia nos enseña que el tiempo no será más, después de este punto, Cristo puede venir en cualquier momento, pero faltan algunos sucesos que se cumplan, o ciertas condiciones. Una es la predicación del mensaje del tercer ángel, que en la tierra sea alumbrada por su gloria, que volvamos a reflejar el carácter de Cristo. Todas estas condiciones que vamos a ir viendo un poquito más a fondo se tenían que cumplir. ¿Qué elementos se necesitan para eso? Yo creo que los vamos a estar viendo a lo largo de este programa. Pero mientras, lo único que quiero recalcar es que la venida de Cristo no podía ser, incluso en 1844 y en los años subsiguientes no, pero sino hasta después de la predicación del mensaje del tercer ángel. Después de ahí, Cristo puede venir cuando sea, y hay que analizar ciertos
ciertos aspectos. Ok. Adelante, disculpen la interrupción. Sí, ya ahora vamos a regresar entonces a Mateo 25, ¿no? ¿Qué relevancia tiene? Porque en las vírgenes a mí no me parece, digo, la lección que siempre rescatamos ahí es otra, ¿no? No hablamos nunca de una demora cuando hablamos de las 10 vírgenes. Bueno, ahora, para que más o menos entiendan de lo que estamos hablando, vamos a leer el texto bíblico. Se encuentra en Mateo 25, que es del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Ok, y esto entonces, ¿cómo tiene relación con la demora? Normalmente hablamos, como les decía, de las vírgenes, pero hablamos de la preparación del pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría comentar un detalle. Si bien es cierto que el esposo, y más si trasladamos este evento a la época de nuestro Señor Jesucristo, a la época de los apóstoles, era completamente imposible que el esposo que se está mencionando aquí en esta parábola les dijera: voy a regresar a las 10 de la noche de tal día. Era completamente imposible. Tal vez les podía decir el día, pero una hora exacta de su regreso era totalmente imposible. Ahora, debido a que no había una hora en específico, tenemos que entender aquí un detalle. La demora que se está haciendo notar aquí es una percepción que tienen las 10 vírgenes con respecto al esposo. Es decir, ellas, debido a que están esperando al esposo y no llega y ya salieron y ya están preparadas, y no llega, la percepción que ellas tienen es que el esposo se tarda en venir. En este momento podríamos decir que la demora es aparente. Lo que tenemos que entender es que para que el esposo pudiese llegar, tenía que cumplirse ciertas condiciones, lo que tenía que hacer en donde estaba, el camino que tenía que hacer desde donde estaba hacia donde estaban las vírgenes, todo esto era un tiempo que tenía que llevarse a cabo, o que tardarse normalmente, pero en este caso, como no sabían exactamente cuándo iba a venir, para las 10 vírgenes, esta es una demora aparente. Fíjate cómo te das cuenta tú de que ellas no sabían la hora exacta en que iba a venir. Tanto así que tuvieron que llevar aceite de reserva. O sea, ellos tuvieron que hicieron una provisión porque no sabían a qué hora iba a llegar. Entonces se prepararon, ¿no? Hubo 5 que no se prepararon, que son las insensatas, pero hubo 5 que sí se prepararon. ¿Por qué? Porque no tenían una hora. Si les hubieran dicho, va a llegar a las 10 de la noche, pues ya más o menos podían calcular, pues con tanto aceite el agua, ¿no? Pero ahí te das cuenta que ni siquiera ellas sabían cuándo iba a venir, por eso tenían que estar preparadas, ¿no? Sí. Oye,
No, termina exacto, primero, tú primero. No, iba a comentar eso, que incluso, o sea, eso lo recalca la Biblia, o sea, termina diciendo en la Biblia, porque el día y la hora nadie la sabe, ¿no? O sea, la venida del Hijo del Hombre, y es justamente lo que dice Edson, debido a que no sabían el día y la hora, pues unas llevaron aceite de reserva, las que eran prudentes, las insensatas, pues no llevaron nada, pero el detalle es que a final de cuentas, debido a la percepción que ellas tenían acerca de la demora del esposo, todas se durmieron. Yo quiero, adelante Leo, pero sí quiero hacer un punto. Voy a cambiar. Ah, no, antes de que cambies. Fíjate que aquí hay algo muy interesante que rescatar, porque las 10 vírgenes, solamente 5 de ellas se prepararon. Y la pregunta es, ¿me puedo yo preparar o puedo dejar de prepararme ahorita, tirarme a la hamaca, como quien dice, como dicen en el sur? Nos tiramos a la hamaca y mientras esperar a que vengan todos estos sucesos y tal vez cuando ya oiga que el esposo viene, empezarme a preparar entonces. Pues yo creo que la parábola es clara, ¿no, Albert? La respuesta es no. Entonces aquí la importancia de estar dentro del grupo de las primeras 5 vírgenes que se prepararon y tenían aceite de reserva. Este aceite es el Espíritu Santo. Todos aquellos que pensamos, tengo tiempo, y no estoy haciendo una preparación para yo conformar mi carácter al carácter de Cristo, estoy entrando en un terreno peligroso y quizá esté formando parte de las 5 vírgenes que no se preparan. Y fíjate, Albert, y ya nada más para cerrar el punto, mi opinión es que todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debiésemos tener la percepción de que el esposo ya está tarde, o sea, ya se demoró y que en cualquier momento va a llegar. Esa es la deberíamos de estar preparados. De hecho, que nos debería llevar a prepararnos, sí, así es. Esa es la temática que hemos tenido desde que empezamos a hablar del juicio investigador, ¿no? La importancia de los días en los que estamos viviendo debe manifestarse en eso. O sea, las vírgenes deberían de vivir acorde al juicio investigador que están viviendo, digámoslo así, ¿no? No. Fíjate, también ahí entra, por ejemplo, lo que decía Albert, ¿no? De que nos vamos a tirar a la hamaca y hasta que venga, hasta que escuche que ya se aproxima el novio, empiezo a prepararme. El asunto aquí, aparte de que suponiendo que, bueno, voy a lograr escuchar que ya viene el novio, la bronca es que nadie tenemos la vida comprada. O sea, no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Entonces, ahorita salgo aquí a la calle y me atropellan y ya se acabó. Entonces, por eso siempre tengo que estar preparado, siempre tengo que estar con el aceite extra, porque no sé en qué momento me voy a morir también. Entonces, ese es otro punto, ¿verdad? Es correcto. Sí, se la compré al Albert pensando que hablaba con alguien. Yo también, pero bueno. estaba viendo esto. Estoy practicando. Sí. Ok, entonces en realidad la demora no es de Dios, es una demora que nosotros percibimos de esa manera, pero pues como no tenemos un punto específico en el tiempo, un día, una hora, una fecha exacta, pues no podemos decirla como tal. Sin embargo, para nosotros sí es así. Pero cuando nosotros introducimos el concepto, entonces como iglesia adventista, diría yo que tenemos que tener evidencias de que sí hubo una demora, ¿no? De que sí pudo haber ocurrido. Yo sé que no podemos decir Jesús pudo haber venido el 22 de octubre de 1844 o cualquier otra fecha, pero tenemos evidencia de que sí haya podido haber venido y que entonces ahora sí digamos, sí está demorado porque ya pudo haber ocurrido. Bueno, Leo, fíjate que la hermana Ellen White, en algunos de sus escritos menciona una cierta inminencia en momentos antes de, si quisiéramos poner un punto en específico, los años anteriores a 1888 hablaba de que la venida de Cristo era inminente. Y por poner un ejemplo, si buscan en Testimonios para la Iglesia, en el volumen 5, en la página 526, este es un texto de 1879, dice, estamos ahora en las fronteras mismas del mundo entero. Lean el contexto para que vean de qué eterno, está ¿no? tratando. Porque el mundo ya está entero. Discúlpenme, del mundo eterno.
En la página 147 del mismo libro, discúlpame, Albert. En la página 147 del mismo libro, este es un texto de 1881. El final de todas las cosas está a las puertas. Esto fue otra de las cosas que dijo. Igual, mismo libro, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la misma página 147, dice, se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. También en la página 460 dice, estamos al borde mismo del mundo eterno. Y fíjense cómo lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo. La última que tengo se encuentra en la página 464. Dice, la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Wow. Esos son textos que la hermana Ellen White está comentando acerca de que prácticamente ya estaba inminente lo que era un suceso como la segunda venida de Cristo Jesús. Y fíjate, Isaac, que el tema que estábamos tocando la semana pasada, hermanos, era lo que pasó en 1888. 1888 es un suceso importante dentro de nuestra iglesia, porque el Señor, dice la sierva del Señor, dice que en su infinita misericordia les mandó un mensaje a dos pastores, a Wagoner y a Jones. Y dice que este mensaje iba a ser el que iba a iluminar a la tierra con toda su gloria. Es el mensaje del tercer ángel, en verdad, lo dice ella. Si quieren repasar el capítulo anterior, todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Y fíjate que después de que se entra este mensaje del tercer ángel, la hermana White empieza a tener citas, por ejemplo, en la Review and Herald del 6 de octubre de 1896, en 1896, después del 88, dice, si hubiesen hecho su obra, está hablando de la iglesia, hoy el mundo habría sido ya advertido. Y sigue diciendo, eso fue en el Review and Herald del 6 de octubre. Y dice también en Testimonios, volumen 6, en la página 448, dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Fíjense cómo la hermana White está diciendo, se están cumpliendo ya las condiciones para su venida, ya estaba a la puerta, era el punto en el que teníamos que hacer lo que nos correspondía a nosotros, porque nosotros como representantes de Dios en la tierra, como iglesia de Dios, como el pueblo judío que era el encargado de dar el mensaje a sus alrededores y que fueran una luz en el mundo y trajeran más almas a los pies de Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento somos nosotros, el pueblo de Dios, que debería haber aceptado el mensaje, deberíamos de haberlo abrazado, darlo a conocer no solamente a la iglesia, sino también a nuestro alrededor, y Cristo ya hubiera venido. Es correcto. Entonces, y bueno, nada más para aclarar un punto, la cita que estabas dando, Albert, según yo entiendo, era alrededor de 1900, ¿no? Sí, disculpe, no di el año, es en 1900, exactamente sí. En 1900. Muy bien. Fíjate, yo tengo también otra cita aquí que viene en el evangelismo, viene en la página 504. Dice, debido a su incredulidad manifestada en el rechazo al mensaje enviado para prepararlos para la Canaán celestial, el Señor debió alterar su propósito y hacer que su pueblo volviera al desierto del pecado hasta que aprendieran la lección de la fe. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre el pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Esto es una publicación del 7 de septiembre de 1901. Que entonces realmente nosotros podríamos no estar aquí ya. Yo creo que podríamos no haber nacido, Leo.
Y bueno, esto tomando en cuenta lo que la hermana White está diciendo. En un momento dice que ya prácticamente el fin estaba inminente y en otro momento dice que debido a que nosotros no estábamos preparados o no nos preparamos, esto se puede demorar un poco más. Entonces, ¿cómo definiríamos? En la parábola de las 10 vírgenes no se ve. O sea, realmente no se ve que las culpables sean las vírgenes, ¿no? Pero, ¿cuál entonces sería, cuál diríamos, después de que mencionaste que no estábamos preparados, lo que mencionó Albert, cuál sería entonces la respuesta a la razón de esta demora? Interesante, interesante. ¿Alguien quiere empezar con esta pregunta? Bueno, a mí... Quiero que me aclare un poquito lo que dijo Leo. Porque dices que en la de las vírgenes, que no se ve que las vírgenes sean las culpables. ¿O cómo? No, o sea, realmente ellas no hicieron nada para retrasar No, al esposo. no está claro. Uh-huh. O sea, que no eran culpables de que se retrasara el esposo, dice. Sí, exacto. O sea, ellas estaban ahí esperando, a lo mejor fue... O sea, la culpa de las 5 fue que no se Fue prepararon. un programa ajeno a cualquier partido político, ¿no? Y que ha prohibido esos pasos así. Ok, mira, antes si quieres de entrar a contestar de lleno esta pregunta, Leo, a mí me gustaría que lleváramos nuestra mente a la parábola del trigo y la cizaña. No voy a mencionar toda la parábola, yo creo que todo el mundo la conocemos. En la parábola del trigo y la cizaña, justamente el dueño de aquel terreno, cuando sus trabajadores le dicen, oye, vamos y retiramos la cizaña, el dueño, que en este caso es Dios, dice, no lo hagan. Espérense hasta que el fruto madure. Esto más que nada es para poder diferenciar entre el trigo y la cizaña. No vaya a ser que pensando que sea cizaña, arranquen también el trigo. Entonces, el momento de la siega aquí en la parábola del trigo y la cizaña tenía que ocurrir hasta que sucediese un evento, y el evento era la maduración del fruto, del grano. Esto con el fin de poder identificar una cosa y la otra. Ok, entonces estamos hablando de que en realidad no estábamos listos para ser llevados al cielo, ¿no? Con Jesús. Bueno, mira, si vamos a Apocalipsis 14, y esto lo estuvimos viendo en capítulos anteriores, me parece que en el capítulo anterior también lo vimos. En Apocalipsis 14, a partir del versículo 14, donde dice que la tierra es cegada, empieza a narrar cómo dice, bueno, voy a empezar a leer desde el 14. Apocalipsis 14 dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Y fíjense lo que dice exactamente después, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, aquí lo que nosotros deberíamos de notar es que la hora de la siega, la hora de cegar el grano, había llegado justamente por lo que comentábamos con la parábola del trigo y la cizaña. Aquí en este momento, en Apocalipsis 14, está diciendo, la hora de cegar llega porque la mies está madura. Esto es lo que marca el momento de la siega, que la mies está madura. Esa maduración, según lo que vimos la semana pasada, debería de llegar con la justicia de Cristo, ¿no? Que mencionamos dos tipos de justicia, la imputada y la impartida. Una era la que es cuando tú lo aceptas y la otra es la que te iba a ir transformando, ¿no? Supongo que estamos hablando de esa parte, ¿no? En la que de la segunda. Sí, de la segunda, y que también va en relación a lo que mencionaban hace rato, de que se rechazó un mensaje, ¿no? No se aceptó de manera personal y entonces no vivimos esa verdad de la justificación por la fe, por lo tanto no estamos listos para ser cegados, ¿no? Bueno, yo quiero aclarar un punto. No se rechazó un mensaje. No hemos rechazado, como iglesia no hemos rechazado ningún mensaje, pero no se abrazó y no se compartió. Y hasta cierto punto se ha dejado de lado. Pero ese es otro punto. Pero también quiero recalcar un punto. Fíjense cómo Isaac nos lleva a Apocalipsis 14 y nos lleva al versículo 14. Pero les pregunto,
Y en el versículo 14 vemos a este que está sentado sobre una nube, que no es más quien es Jesucristo, que está a punto de venir a separar a los cabritos de las ovejas, o que está a punto de separar el trigo de la cizaña. Pero ¿qué pasa 2 versículos antes de este suceso? ¿Alguien se acuerda? Sí, es Mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del tercer ángel específicamente. Entonces, cuando estábamos hablando al principio que la venida de Cristo tenía que ser después del mensaje del tercer ángel, y nosotros situamos el mensaje del tercer ángel en 1888, no lo hacemos nada más porque queremos o porque se nos ocurrió. Está bíblicamente el punto cronológico. Se da el mensaje del tercer ángel, después, inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, lo único que está esperando Cristo, ¿qué es? Que se madure el grano. Y esta es la razón. Cristo, yo no estoy esperando a Cristo. Cristo me está esperando a mí. Y el punto importante aquí es que muchos creen que Cristo no me puede esperar a mí porque sería una salvación por obras. Aquí hay que recalcar que no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la erradicación completa del pecado y de devolverle el honor a nuestro Dios Todopoderoso. Desde un principio, Satanás dijo que Dios había hecho al hombre débil para pecar, no podía guardar los mandamientos de Dios porque éramos débiles, y también había dicho que nadie iba a poder guardarlo nunca. Cristo vino a desmentir ese error, pero no solo eso, sino que quiere demostrar que este grupo, el último grano de la tierra, maduró a la imagen de Cristo. Maduró a la imagen de Cristo, y Cristo eso es lo único que está esperando. ¿Dónde podemos encontrar eso en la Biblia? Ya lo hemos tocado, pero quiero que me acompañen. Si alguien me quiere interrumpir en cualquier momento, interrúmpanme, pero antes nada más leo este pasaje. Ok, bueno, yo pido palabras después de que Albert lea el pasaje. En Ezequiel 36, que está íntimamente ligado a este punto, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, está en el Antiguo Testamento, el capítulo 36, el versículo 20, miren, vamos a leer nada más unos 3 versículos, me voy a saltar algunos, pero fíjense cómo dice el versículo 22. Por tanto, di a la casa, estamos en Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová del Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Este punto, este evento específico que está hablando el profeta Ezequiel, del que Dios sea santificado, en otras palabras, que sea reivindicado. Va a haber un grupo que va a reivindicar el nombre de Dios, y no porque nosotros querramos o tengamos la capacidad de reivindicar el nombre de Dios. De hecho, si ustedes siguen leyendo, estamos en el versículo 23, el 27 dice cómo Dios lo va a conseguir. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién es el que lo hace? Es Dios poniendo su Santo Espíritu en mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que dejarlo hacerlo. Y por eso, Albert, en el mensaje del tercer ángel al final, habla que una de las características del pueblo de Dios es que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, correcto. Y el testimonio de Jesús, ¿no? Pero bueno, es una de las características, guarda los mandamientos de Dios. Lo que yo quería comentar, y era más que nada aclarar, siguiendo y ahondando un poco lo que comentas, es cierto, no estamos hablando de salvación por obras, es decir, lo que nosotros hacemos no nos gana la salvación, y yo lo quería aclarar, más que nada, explicando de una manera sencilla los términos de justicia imputada y justicia impartida, que los empezamos a tocar el capítulo pasado, ahorita Leo también los tocó, pero a lo mejor no han quedado claros o a fondo.
Por una parte, la justicia imputada, lo dijimos en el capítulo pasado, es aquella justicia que Dios nos pone, que el Señor Jesucristo nos imputa, nos da. Esta es sin merecer. Este es el simple hecho de que Dios, en la persona del Señor Jesucristo, nació como un hombre, se sacrificó para redimir nuestros pecados y en este momento está haciendo expiación por ellos, nos da la oportunidad o el derecho más bien de ir al cielo. La salvación se explica aquí únicamente por las obras de nuestro Señor Jesucristo. Yo como hombre, pecador, si me quieren catalogar así, tengo derecho de ir al cielo, no por lo que yo soy ni porque he hecho, sino porque Cristo murió por mí. Eso, y porque lo aceptaste. Sí, claro. Yo tengo derecho de ir al cielo por el sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, bueno, vamos a resumirlo así, bien sencillo. Justicia imputada es mi derecho de ir al cielo, obviamente por las obras del Señor Jesucristo y por mi aceptación hacia su ministerio. La justicia impartida no es mi derecho de ir al cielo, que es de lo que estamos hablando ahorita. La justicia impartida es la santificación. Y en pocas palabras, en palabras sencillas, es mi idoneidad para pertenecer al cielo. Es decir, una me da el derecho de ir al cielo, la otra me hace apto para estar en el cielo. Idóneo. Te hace un ciudadano digno. Es correcto. Mira, por ejemplo, si yo quiero pedir la ciudadanía en Estados Unidos, me van a preguntar que, si, no sé, entre muchas otras preguntas, ¿no? A lo mejor en las más radicales me van a preguntar si tengo vínculos con terrorismo, me van a preguntar muchas otras cosas. Y si yo no soy apto para ser ciudadano, pues obviamente no me van a dar la ciudadanía. O no lo dices. Bueno, ya sería cuestión de ellos investigar, ¿no? Pero bueno, en este caso Dios lo sabe todo, ¿no? Y el hecho es de que esta segunda parte, la justicia impartida, es la que me hace apto para pertenecer al cielo. Pero fíjate, Isaac, yo aquí difiero un poco, porque si la justicia impartida te hace apto para pertenecer al cielo, ¿qué pasa con aquellas personas que no son aptas para pertenecer al cielo? Sin embargo, se van a salvar, como el ladrón en la cruz. Ellos van a tener que aprender en el cielo ciertos comportamientos que el Espíritu Santo modificó en nosotros aquí en la tierra. Pero fíjate, este es un punto muy importante, porque la ciudadanía no se rechaza a pesar de que no eres idóneo. O sea, correcto. No necesitas ser idóneo para ir al cielo, y ese es un punto importante. Lo único pero que sí necesitas perseguirlo. O sea, pero necesitas estar en el camino, es correcto. Es correcto. No porque yo diga acepto a Cristo Jesús y ya sigo pecando. A la hamaca, como y sigo pecando, el Señor me va a salvar. No, el Señor salva a los que son suyos. ¿Cómo sabemos los que son suyos? Segunda de Pedro dice que el que permanece en él, el que permanece en Cristo, no peca. Y el que peca, dice, no le conoce. Entonces, este es un punto importante. No significa que seas perfecto, es que cedas el control. Y si Cristo tiene el control de mi vida, Él, controlando mi vida, no va a pecar. Y miren, el punto más radical que podemos sacar aquí, y yo sé que siempre lo sacamos, pero es el punto más radical que se me ocurre, es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, cuando todo mundo estaba negando al Señor Jesucristo, cuando todo mundo decía, yo pensé que este era el que habría de venir, cuando todo mundo estaba ya pensando en que no era el Mesías, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo aceptó, vio a través del sufrimiento, vio a través de la crucifixión y vio al Hijo de Dios y le dijo, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él aceptó a Cristo Jesús, aceptó su sacrificio, aunque no lo entendía, aunque no lo comprendía. Él le pidió que lo recordara, que acuérdate de mí. Y no hizo nada, o sea, no permitió que el Espíritu Santo lo modificara, no permitió, simple y sencillamente aceptó a Cristo Jesús y va a ser salvo. O sea, y esto lo encontramos en la misma respuesta del Señor Jesús. O sea, va a ser salvo. Pero sí permitió que el Espíritu Santo lo modificara, porque en este punto no estaba buscando lo suyo, sino estaba buscando el bien de Cristo. En ese caso, modificó su egoísmo y lo suplantó por el Espíritu Santo.
Sí, claro, no llegó al punto de la santificación en sí, que es a lo que me refería, Pero la empezó. pero la empezó, es correcto. Y a lo que comentaba Leo, ¿no? Tenemos que estar en el camino, aparte de tener la justicia imputada, que es la que nos da derecho a salvación, tenemos que estar en camino de la justicia impartida, que es la santificación, para poder alcanzar salvación. Es correcto. Ahí creo que ya nos alejamos bastante del tema de la demora. Oye, para volver a lo que estábamos, ya ves que estaban mencionando que se necesitaba que el grano estuviera maduro, ¿no? Y es de lo que estamos hablando. Que el grano esté maduro, ¿y qué otra cosa dijeron que se necesitaba? Bueno, por decir, lo que se me vino a la mente fue, ¿qué se necesita para que un grano o una planta o algo se madure? Entre otras cosas se necesita la lluvia, ¿no? El sol. La tierra, el sol, la lluvia, sí. Ajá. Entonces, esa lluvia tardía sería lo que hace falta para que Cristo venga. Podríamos decir que sí, pero lo hablaríamos en el tema de la lluvia tardía. Muy bien. Era para regresar. Pero fíjense que la lluvia tardía ayuda a madurar el grano, pero el grano tiene que ir en un proceso ya. El grano tiene que haberse hecho una ramita y luego tiene que haberse hecho un árbol. La lluvia tardía lo que hace es que madura el fruto, no a sí mismo el árbol. Y muchos de nosotros somos como ramitas pequeñas todavía endebles, que viene el viento y nos mueve a donde quiera y no entendemos. Pero cuando ya eres un árbol grande y ya nada más necesitas que la lluvia tardía caiga, es para madurar el fruto. Y este es un punto importante. ¿Qué es lo que necesita Jesús para venir a recoger, ¿no? Que ya esté bien definido lo que es trigo y lo que es cizaña. Prácticamente, ya encaminado. Oigan, toda esta parte de la demora me hizo recordar el episodio en el que el pueblo de Israel, ya a las puertas de Canaán, que es justamente han utilizado palabras que me hacen recordar eso, ¿no? Cuando mencionaron Isaac, que Dios nos envió de nuevo al desierto del pecado, que ya estábamos a las puertas de la Canaán celestial. Me recuerda el episodio en el que el pueblo de Israel lleva 12 espías que llegan decepcionados y se desencadenan una serie de eventos que terminan en los 40 años, ¿no? Que de cierta manera fue una demora para ellos, ¿no? Y podríamos decir que fue una figura de lo que nosotros vivimos hoy, la rebelión de Cades Barnea. La diferencia, y aquí ya va a ir mi pregunta, o sea, ellos tenían que esperar a que sucediera algo, tenían que esperar a que toda la generación arriba de 20 años muriera, ¿no? Exceptuando a Josué y a Caleb, todos los demás tenían que morir en el desierto y la nueva generación sería la que entrara a la Canaán. Ellos también tenían un periodo definido, Dios les dijo día por año, por eso tuvieron que pasar 40 años ahí, o bueno, 38, porque ya habían pasado por entonces dos años y algo, ¿no? Pero nosotros que no tenemos una referencia, podríamos decir que podemos adelantar o atrasar aún más la venida de Cristo. Ok, Leo, lo que mencionabas con respecto a Cades Barnea, es cierto, o sea, antes de entrar de lleno a la pregunta que mencionas, hay que entender una cosa, no era el propósito de Dios que el pueblo de Israel estuviera vagando durante 40 años en el desierto. Lo que Dios quería era sacarlos de Egipto, llevarlos al Sinaí, darles la ley, los preceptos, que estuvieran ahí mientras Moisés y Dios hacían todo lo propio, y después que Moisés los llevara a la tierra prometida. No era el propósito que estuviesen vagando 40 años. El detalle es que 40 días estuvieron revisando la tierra, vieron que era tierra buena, vieron que tenía pero muy buena tierra, incluso las uvas que traían eran uvas gigantescas, pero el problema es que también había ciudades amuralladas, también había gigantes y tuvieron miedo. El problema es que confiaron no tanto en Dios, sino pensaron que para ellos iba a ser imposible vencer al pueblo. Entonces, al poner sus ojos en el mundo y no en Dios, la fe decayó y tuvieron que
que vagar durante 40 años, ¿no? Este fue el problema principal. Ahora, podemos hacer algo, lo que comentas, podemos hacer algo, podemos apresurar, podemos retardar la venida de Cristo Jesús. Abro nuevamente la pregunta. Antes de que contestemos esa pregunta, también yo quería tocar un punto referente a su estadía en los 40 años en el desierto. Y yo creo que el Señor permitió esto, primero como nos comenta Isaac y como nos comenta la Biblia. El propósito del Señor era que entraran en la Canaán y la tomaran. No con fuerza propia, sino con el Espíritu de Dios. Pero ellos no lo entendieron, tuvieron miedo, no confiaron en el Señor y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y esos 40 años en el desierto era para generar una paciencia. Yo creo que si ellos se acuerdan que el Señor les dijo que ninguno de arriba de cierta edad iba a entrar a la Canaán terrenal, sino nada más sus hijos y los que fueran menores no recuerdo la edad. Bueno, yo creo que si alguno de los mayores de edad se hubiera arrepentido, como los ninivitas, el Señor le hubiera dado entrada a la Canaán celestial. Sin embargo, se nos da la triste noticia en el relato bíblico que solamente 2 personas de esas características entraron a la Canaán celestial, que fue Josué y Caleb. Y fíjense que el Señor, yo creo que a lo largo de esos 40 años les intentó enseñar paciencia, que fueran pacientes en los requerimientos del Señor. Y encontramos un texto en Números 9, en el Números capítulo 9, del versículo 15 al 23, encontramos lo que era la nube sobre el tabernáculo. Si la nube se paraba, cuando se erigió el tabernáculo, se llenó de una nube y la nube se ponía sobre el tabernáculo. Y de día parecía una nube que refrescaba todo el ambiente y en la tarde-noche parecía como una antorcha de fuego que aparte de dar luz daba calor. Pero lo interesante que nos comenta el texto bíblico, dice el versículo 17, en Números 9, 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube se paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampando. Y fíjense, me salto al versículo 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permanecían sobre él. Los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Y termina otra vez el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Guardaban la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y yo creo que este texto nos debería a nosotros en el tema de la demora, ya sea si se tarda 2 días, un mes, un año o lo que se tarde el Señor en venir, nosotros debemos de estar preparados para que a la orden que la nube se mueva, nosotros debemos partir, o a la orden que la nube se detenga, nosotros tenemos que acampar ahí. Y rápidamente, Albert, paciencia, tienes razón. Número 1, paciencia. Dependencia de Dios, porque en el desierto comían de lo que Dios les daba diariamente, el maná. Uh-huh. No tenían agua para beber, sacaban agua de la roca, si había agua amarga, la endulzaban, milagros que Dios hacía para que el pueblo pudiese subsistir en el desierto. Dependencia de Dios, que también es algo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. Tenemos que aprender a depender de Dios, no solamente con nuestras propias fuerzas. Pero bueno, volviendo al punto, a mí me gustaría leer un texto que viene en el Deseo de todas las gentes, en la página 572. Esto es aproximadamente en el año 1898. Dice literalmente, la hermana Elena G. White escribió estas palabras: podemos apresurar el día mediante la proclamación del evangelio al mundo. Está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Entonces, en cuanto a la pregunta de si podemos apresurar o retardar la venida del Señor, la hermana Elena G. White da una respuesta literal: sí podemos apresurarla.
Y esto no nada más lo dice aquí, también dice en eventos de los últimos días, eventos de los últimos días, en la página 505, dice: cuando termine el mensaje, no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda la nación, lengua, pueblo. Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. Es decir, lo único que se va a demorar es lo que nos tardemos en la predicación del Evangelio. Del mensaje del tercer ángel. Es correcto. Oye, esta última es muy importante, creo yo, porque muchas veces pensamos que la venida de Cristo va a ser para terminar con estas personas, ¿no? Con los impíos, con los pecadores, y no nos ponemos a pensar que en realidad estamos aquí nosotros todavía para que ellos puedan ser salvados, ¿no? Nosotros damos por seguro que... Sí, nosotros damos por seguro que ellos ya están... O sea, que Dios va a venir por nosotros nada más, y no consideramos que Dios está esperándolos a ellos también. No digo que nosotros ya estemos, pero despreciamos esas vidas, creo yo, ¿no? Dice segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quiero seguir dos textos más aquí en segunda de Pedro. En segunda de Pedro 3:10 sigue diciendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense que el Señor lo que nos invita a hacer es que si sabemos que el Señor ya va a venir, el Señor no se está tardando porque quiera sino que quiere que nosotros hagamos nuestra parte y rescatemos o alcancemos a los que no han conocido o a los que se van a arrepentir. Pero también nos insta, como a las 10 vírgenes, a andar en una manera santa y piadosa, a estar preparados para su venida, o como a los israelitas en la época del Éxodo, a estar listos para al momento en que la nube se levante y vaya, nosotros estar también. Pero muchas veces el mundo nos está atando cada vez más y más y más aquí. Es hora de ir rompiendo estas ligaduras con el mundo y estarnos preparando para ir a la Canaán celestial. Muy rápidamente, a mí me gustaría nada más leerles otro texto que creo que es muy importante. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47. Voy a leer los párrafos 4 y el párrafo 5. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Párrafo 4 dice: cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. ¿Recuerdan lo que comentábamos en Apocalipsis 14 y en la parábola del trigo y la cizaña, no? Y luego fíjense lo que sigue diciendo: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esto es algo que Cristo está esperando. No quiere decir que nosotros estamos esperando a Cristo. Cristo está esperando que su carácter sea reproducido en nosotros. Y sigue diciendo en el párrafo 5, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Esto es algo que a mí cuando yo lo leí por primera vez, me impactó demasiado. Realmente no estamos esperando a Cristo. Cristo nos está esperando. Y el hecho de que nosotros demos la oportunidad al Espíritu Santo
de transformar nuestro carácter en uno semejante al Hijo de Dios, esto ayudaría a apresurar la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque maduraría el grano, el fruto que somos nosotros. Muy bien. Pues entonces serían dos cosas que hay que hacer, ¿no? Para apresurarlo. Es correcto. Lo primero, que el carácter de Cristo se manifieste en nuestro ser y por consiguiente proclamar el Evangelio, ¿no? Sí. Y ya con esto entonces cerraríamos el tema de... Tuve una pequeña dificultad técnica. Ya estamos de regreso. Cerraríamos el tema de la demora, ¿no? En realidad, la demora no es de él, es causada por nosotros y definitivamente podemos darla por terminado si hacemos las dos acciones que dice Edson, ¿no? Y ahora yo sé que no tenemos mucha evidencia, pero vamos a hablar brevemente, que creo que hay un par de citas por ahí que tenemos acerca del tiempo de angustia previo. En la línea del tiempo lo veíamos que era, pues digamos, lo que ya estamos viviendo, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere? Fíjense que el tiempo de angustia previo no es el tiempo de la angustia de Jacob. No es el gran tiempo de angustia tampoco. Este es un breve momento en el que se presentará una oposición cuando se esté presentando el mensaje del tercer ángel al mundo y justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque todo el mundo se ha de decidir ya sea por Cristo o por Satanás. Y mientras se esté presentando el mensaje de Dios, el evangelio que Dios quiere que se presente al mundo y el testimonio que es de seres humanos convertidos para el Señor, que estén glorificando y reivindicando su nombre, todos estos no van a pasar inadvertidos para el enemigo o para Satanás, sino que va a ser una guerra para que esto no fluya, no sea algo que él haga, que nos deje hacer. Y este es el momento de angustia previo, es justamente antes de que se cierre el tiempo de gracia y caigan las plagas. Se presenta este tiempo de angustia en el que se persigue a los que estén dando el mensaje del Señor, se persigue a los que insten a las almas a arrepentirse y a volver a Cristo. Se va a perseguir, y no de una manera tal vez política, sino dentro mismo tal vez de nuestras familias, o tú cómo me vienes a dar este mensaje, si eras un borracho, si eras así o asá, o tú, y mira, ya eres hermano. Todos estos sí se han presentado breves momentos en los que se ha intentado perseguir en la actualidad y durante todo el tiempo, pero va a haber un momento en el que va a ser más incisivo y va a ser en este momento justo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Bueno, les quiero también leer aquí un pasaje que me llamó mucho la atención, también de la hermana Juárez, que se encuentra en Primeros Escritos, página 33, dice: y que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, lo que mencionaba Calvo, fuimos henchidos del Espíritu Santo. No sé si se está refiriendo ahí a la lluvia tardía. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Oye, es curioso porque cuando lo leíste hablaste en segunda persona, ¿no? O sea, ella se incluía, bueno, en primera, ¿no? Es porque es nosotros, la primera del plural. Ella se incluía dentro del tiempo de angustia. Y si es de Primeros Escritos, estamos hablando que eso fue escrito probablemente antes de 1888. Y podríamos decir entonces
que desde entonces estamos dentro de este tiempo de angustia previo. Y me llama la atención que las cosas que dices que ocurrieron son cosas que han pasado en el siglo anterior, ¿no? O sea, estamos hablando de hambre, guerras, pestilencia. Ahorita podemos hablar que estamos en ello, ¿no? En medio de una pestilencia. Son cosas que están ocurriendo. Entonces podríamos decir que sí, que estamos en ese tiempo de angustia previo, porque como dice Albert, no ha cerrado el tiempo de gracia de Dios todavía. Las plagas no han comenzado a derramarse. Entonces nosotros estamos viviendo parte de ese tiempo de angustia previo. Y dice, adelante. No, dale, Albert. Dice la hermana White también ahí mismo en Primeros Escritos, dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, lo que nos comentas, Leo, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo cuando esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En este tiempo descenderá la lluvia tardía o el refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Este lo encontramos en Primeros Escritos, en la página 85, el párrafo 2 y 3 más o menos. Oye, qué importante es el mensaje del tercer ángel, ¿no? Es el central, es el pivote. A mí me llama la atención cómo se ha ido construyendo realmente la línea del tiempo y centrar eso todo ahí. O sea, realmente de ahí deriva pues todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y es importante que lo podamos comprender porque también de ahí deriva muchos de los acontecimientos que vamos a ver a futuro y la separación, la maduración del grano y la cizaña. Y fíjense, qué tan importante era el triple mensaje angelical para nuestros pioneros y para la iglesia adventista en todos los años anteriores a nosotros, que el logo de la iglesia adventista incluye una esfera que simboliza el mundo y 3 líneas que simbolizan cada uno de los ángeles volando alrededor del mundo para dar este mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Y es algo que pues tristemente se ha ido perdiendo en la iglesia en nuestros días. No digo que esté mal que prediquemos del amor, no digo que esté mal que prediquemos de los evangelios, no digo que esté mal, pero mensajes que fueron centrales para nuestra iglesia, fundamentales, se han ido rezagando, se han ido perdiendo, y yo creo que es momento de retomarlos. ¿Para qué? Para cumplir, ahora sí, con la parte que nos toca, para cumplir con la parte que nos toca, que es la maduración del grano con la ayuda del poder divino. Y que Cristo venga. Sí, claro. De hecho yo nada más quería aclarar que el logo que mencionas es de jóvenes adventistas, ¿no? Que el de la iglesia es el de la Biblia con la flamita. Esa flamita La flamita es el triple mensaje angelical. Uh-huh. Y si ves la flamita, está como que rodeando una esfera, es el mundo. Ok. Vamos a buscarlo. Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos. Ahora sí, este es el programa en el cual más nos hemos extendido. Pero estuvo muy bueno, creo que grabamos a profundidad, con mucha claridad del tema de la demora. Y bueno, vamos a seguir tocando temas que Edson ya mencionó, como el de la lluvia tardía, la parte del sellamiento que incluye esto del tiempo de angustia, ya hablaremos más adelante. Y los invitamos a seguir sintonizándonos. Ya Isaac les mencionó por ahí las redes sociales, y que sigan compartiendo estos mensajes que son el centro de la segunda venida de Jesús para poder acelerarla, ¿no? Así es. Pues nos vemos el próximo programa, chicos. Va a estar muy interesante. Los invitamos a que estudien su Biblia, que pidan en oración la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderla y que profundicemos más en lo que es estas grandes verdades. Bye. Saludos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.